Muy bien. Pues a pesar de la necesidad de ayuda que tenía Pablo en prisión y del carácter que nos ha mostrado de Epafrodito, vemos que Pablo considera necesario enviarle a Filipos con urgencia. Y ahora vamos a ver las razones que nos da Pablo para enviarle con esta urgencia hasta Filipos. Nos da varias, versículos del 26 al 28. Tercera parte. Razones para enviar a Epafrodito. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que, al verle de nuevo, os gocéis y yo esté con menos tristeza. Nuestra naturaleza caída tiene la tentación de evitar cualquier cosa que conlleve una carga. Sin embargo, Epafrodito aceptó hacer un viaje largo, incómodo y peligroso para visitar a Pablo. Y en estos versículos Pablo nos dice las razones por las que envía a la iglesia en Filipos a Epafrodito. Y nos da, las veis ahí subrayadas, 3 razones. La primera, deseo de ver a los suyos. Epafrodito se querría quedar con el apóstol Pablo en la cárcel. De hecho, fue hasta Roma para estar una temporada con él, ayudándole allí para todo lo que necesitaba. Como digo, allí estuvo un tiempo. Pero Pablo también nos dice que surgió un problema, que cayó enfermo. Tan enfermo que estuvo a punto de morir. Y esta noticia llegó rápidamente a Filipos. Por eso vemos que Pablo le quiere enviar con la mayor solicitud a la iglesia. ¿Por qué? Pues porque todos en la iglesia estaban muy preocupados por la situación de Epafrodito. No sabían si estaba vivo, si estaba muerto, si había quedado malherido o si habían quedado secuelas de una enfermedad inhabilitante, no sabían nada de él, así que estaban muy preocupados. Tampoco sabemos si se enfermó durante su viaje a Roma o si se puso enfermo mientras estaba trabajando con Pablo allí en la prisión. Da lo mismo, se puso muy enfermo y esta noticia de que se puso muy enfermo llegó hasta Filipos, como suelen llegar estas noticias, fragmentada, sin toda la información que sus hermanos en la iglesia deseaban conocer. Esta información, esta preocupación de la iglesia dejó angustiado a Epafrodito. Esta es la palabra que usa Pablo, angustiado. Esta palabra es la misma que se usa en Mateo y en Marcos, Mateo 26:37 y en Marcos 14:33, cuando se nos dice que el Señor estaba en Getsemaní, angustiado. Es una palabra muy contundente, la que está sintiendo, o el sentimiento que está sintiendo Epafrodito. Muy fuerte, es una palabra que, como os digo, solo se usa en Mateo y en Marcos, y también aquí en Filipenses, pero en Mateo y en Marcos para expresar la angustia del Señor frente a la muerte que le esperaba por tener que llevar sobre sí nuestros pecados. Dice Mateo 26:37, y tomando a Pedro, Jesús, tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Así que Epafrodito estaba angustiado en gran manera porque su iglesia estaba sufriendo al saber que había enfermado, lo que significa que le querían mucho en la iglesia y que él también les quería. Por eso tenía gran deseo de ir a verles para que se quedaran tranquilos. En aquellos tiempos no era como hoy, que nos podemos ver por videoconferencia y nos podemos quedar tranquilos al ver que alguien a quien queremos está bien. Bien, Pablo le envía con celeridad a Filipos porque deseaba ver a los suyos. Epafrodito deseaba ver a los suyos y quería tranquilizarles. De esa manera, además, podría gozarse de su presencia y que se encontraba bien. Es la siguiente razón que vemos, para que los filipenses se regocijen. Bien, ¿creéis que debo explicar algo aquí? Yo creo que se entiende muy bien, poco hay que explicar para que se regocijen. Pablo le envía a Epafrodito con toda solicitud para que al verle de nuevo y comprobar que está sano, pudieran todos juntos regocijarse en la misericordia de Dios con ellos. Además, y vamos a ver la tercera razón, para que Pablo tenga menos tristeza. La misericordia de Dios con Pablo la describe él de esta manera. Dios ha sanado a Epafrodito para que yo no tuviera tristeza, la tristeza añadida de ver morir a mi hermano. En los versículos 27 y 28 comprobamos que se puede tener gozo y al mismo tiempo estar triste. Pablo no estaría muy contento de estar en prisión. ¿O sí? No.
Si fuese así sería un enfermo, alguien mentalmente desequilibrado, así que tiene una tristeza previa a la que si le hubiera añadido esta de la muerte de Epafrodito. Y esta tristeza previa que dice que tiene, yo deduzco, imagino, que es la de estar preso. Y aún así está con gozo. Y esto se ve por toda la carta, es la carta del gozo de todas las Escrituras. ¿Por qué? Pues porque ve que Dios tiene un propósito con esa situación. Es el gozo de estar en el centro de la voluntad de Dios y saberlo. Porque puedes estar en el centro de la voluntad de Dios y no saberlo, y entonces, claro, te estás preguntando todo el rato, ¿y por qué? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿No? El gozo de Pablo no es la alegría tonta del mundo, es el gozo de saber que estás en el centro de la voluntad de Dios y lo sabes. Porque si no lo sabes, si no sabes lo que Dios está haciendo en ti y a través de ti, entonces nunca habrá el gozo de saber que Dios lo tiene todo bajo su control. ¿Recordáis? Pablo sabía cuál era la voluntad de Dios para él en la prisión, nos lo dijo a todos los filipenses. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal modo que mis prisiones, o sea, el hecho de estar aquí preso en Roma, se ha hecho patente en todo el pretorio. Todos los soldados habían conocido a Cristo. No que se hubiesen convertido, pero Pablo les habló de Cristo y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, y está hablando de los hermanos de las iglesias en Roma, cobrando ánimos en el Señor con mis prisiones, al ver el valor de Pablo en la prisión y los resultados de ese valor, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Esto es saber que uno está en la voluntad de Dios. Así que Pablo, ahora, al ver la sanidad de Epafrodito, le da las gracias a Dios por no haber aumentado su tristeza. Por eso le quiere enviar a Filipos, para que también allí la congregación se pueda gozar y así Pablo se quede con menos tristeza en Roma, al saber que allí en Filipos se estaban gozando con su hermano Epafrodito. Quiero hacer un paréntesis. En este momento quisiera explicar una cosa. ¿Por qué Pablo no sanó a Epafrodito? ¿O Dios no le permitió que lo sanase? ¿No tenía Pablo fe para sanarle? ¿O no tenía Epafrodito fe para ser sanado? Es evidente que el don dado por Dios para curar las enfermedades que Pablo tenía era una capacidad soberana de Dios. Y es sobre esta soberanía sobre la que ahora me gustaría hacer hincapié. La carta del gozo y de la alegría es la carta a los filipenses. Pues bien, en esta carta vemos que Pablo estaba en prisión y que no curó a Epafrodito. Y eso no es como para estar muy gozoso, ¿verdad? ¿De dónde podemos inferir el gozo que tiene Pablo? De donde podemos inferir es que no depende de estar libre o en una prisión. Tampoco depende el gozo de tener una salud inquebrantable o de estar muy enfermo. Depende de estar confiado en la soberanía de Dios para tu vida. De ahí es de donde viene el gozo de la salvación. Desgraciadamente, el pobre Epafrodito no debía conocer a esos telepredicadores que te prometen sanidad a cambio de una suma de dinero, o a esos charlatanes itinerantes que hacen lo mismo aprovechándose de la ignorancia y de las enfermedades de los creyentes. Pobre Epafrodito. Solo conocía al apóstol Pablo, al que sabemos que Dios usaba en muchas ocasiones para sanar a otros. A Timoteo el pobre también le pasaba igual. Poca fe debía tener él porque Pablo, en vez de curarle su estómago, en una ocasión le dijo: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ahora, en serio, ¿por qué nos ocurren estas cosas? Por ejemplo, las enfermedades. A los creyentes sinceros. Pues porque el Señor quiere que en todo, absolutamente en todo, y no solo en los buenos momentos, podamos vivir como vencedores. Él quiere que sepamos vivir humildemente y tener abundancia. Él quiere enseñarnos a estar saciados y a tener hambre, tanto a tener abundancia como a padecer necesidad. ¿Para qué? Para que podamos decir, y decirlo de verdad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él quiere que sepamos que es Cristo
quien nos fortalece no solo en la prosperidad, sino muy especialmente en la debilidad, para que de esa manera le podamos dar toda la gloria a Dios.